Les saludamos, ¿verdad? La congregación de la Iglesia de Jesucristo es para la Victoria, que les habla el pastor Adán Santiago, y saludos cordiales de los pastores fundadores Luis y Brenda Figueroa. Amén. Voy a estar leyendo en Lucas 17, del versículo 11 al 19. Lucas 17, versículo 11 al 19. Amén. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 10 hombres son sanados, el título, ¿verdad? En las Escrituras. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Amén. Se pueden sentar, aleluya. Y puse, ¿verdad? Como tema del mensaje, vayan. Interesante, porque muchos de nosotros ya han escuchado, han leído estos versículos, este mensaje. Y muchas veces nosotros, como creyentes, entendemos que no la sabemos todas. O pensamos, hermano, porque muchas veces lo hacemos. Pensamos, ya yo sé lo que él va a predicar. O ya yo sé el desenlace, ¿verdad? Porque ya sabemos el desenlace. Pero muchas veces Dios, y me ha sucedido a mí, en medio de los mensajes de otros hermanos en la fe, me ilumina o me muestra en mis pensamientos cosas que yo he leído 1000 veces lo mismo, pero en ese momento viene, ¿verdad? Esa iluminación en tu pensamiento y te hace ver o entender algo que tú leíste 1000 veces y en ese momento fue que lo entendiste. O se te abrió, ¿verdad? O te iluminó en ese momento Dios el entendimiento. Y cuando estudiamos las Escrituras, ¿verdad? Pensamos que todo está puesto ahí alegóricamente o a lo loco. Y cuando leemos, Dios tiene un propósito, tiene una enseñanza que muchas veces la pasamos por alto por sin número de situaciones. Sea, ¿verdad? Dejadez, sea cansancio, sea que le dejamos al que se para aquí al frente a hacer el trabajo. Y muchas veces no analizamos lo que las escrituras nos dan de enseñanza para nosotros aplicarlo en nuestras vidas. Y como he dicho sin número de ocasiones, y no me voy a cansar de repetirlo, porque en estos tiempos, y viene de tiempos atrás, se ha visualizado o malinterpretado que el que Dios utiliza como instrumento no tiene que aplicarse lo que enseña o lo que, ¿verdad? Dios le puso en el corazón. Este hombre que está delante de ustedes, está igual que usted, sujeto a pasiones, debilidades, cansancio, todo lo que usted vive día a día, también los líderes de la casa, muchas personas lo pasan. Y tenemos esta mentalidad, ¿verdad? De que no es así. Y lo interesante en este relato, y vamos a verlo, ¿verdad? Paso a paso, y lo puse como principios espirituales.
que cuando usted lee entonces el capítulo anterior, ya Jesús viene enseñando sobre la compasión, el amor, porque esa era la enseñanza que Jesús iba enseñando a toda aldea, a todo lugar que iba. Compasión, amor, relación, el perdón, que al ser humano se le hace bien complicado y difícil. Imagínense entre familias no se perdonan, imagínense a personas que no son familiares. Y Jesús con sus discípulos iba enseñando cada una de estas cosas. Y cuando entramos entonces al capítulo 17, vemos que él está entrando a esta aldea, que las escrituras te dicen que está entre Galilea y Samaria. Un lugar donde había muchas personas gentiles. Así como habían, ¿verdad?, muchos judíos. Jesús se relacionaba mucho en muchas aldeas donde había muchos gentiles y muchos judíos. Y vemos que se le presentan estos 10 hombres que desde lejos, ¿verdad?, le gritan: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Verdad que sí? Y lo interesante es que en el versículo 14 dice: Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Es bien fácil leerlo porque ya sabemos el desenlace. Pero si nosotros fuéramos uno de esos 10 leprosos, ¿cuál hubiese sido nuestra reacción a lo que Jesús estaba diciendo? Vayan, ya tiene que hacer una acción, y preséntense al sacerdote. ¿Verdad que sí? Porque era establecido. Venía de verdad, desde que Moisés en el Éxodo ¿verdad?, Dios se lo puso como reglamento, y eso tenía un propósito, ¿verdad?, para salvaguardar la salud de ese pueblo e ir cumpliendo, ¿verdad?, una seguridad sanitaria. Pero cuando Jesús le dice a estos hombres que para empezar tenían que tener muchas cosas en sus pensamientos, muchas cosas establecidas, porque cuando ellos van, no es como ahora que hay muchos videos, ya tú ves. Ellos iban por el oír. Muchos de los milagros de Jesús y milagros poderosos fueron de personas que oían hablar de Jesús. Y para nosotros es bien complicado entender ese concepto porque ahora tenemos muchas facilidades. Tenemos internet, tenemos videos, tenemos fotos, que en un instante tú lo ves. Pero en esos tiempos era bien complicado. Y se iba regando de voz en voz. Y ahí tenemos que ver la certeza y la fe que estos hombres tenían que tener para saber dónde estaba Jesús o escuchar dónde estaba Jesús, llegar. No podían acercarse porque cuando tú estabas bajo esa condición de lepra, tú estabas totalmente marginado de la familia, de la sociedad, de los que espiritualmente debían cuidar el pueblo, estaban totalmente desligados. Y lo interesante es, y como lo leímos y no es secreto, que dentro de ese grupo había un samaritano y Jesús hace ese énfasis para que podamos entender que, como ya sabemos, el judío y el samaritano no se mezclaban, ¿verdad que sí? No se mezclaban. Podemos buscar versículos que lo demuestran. Jesús con la samaritana. Ella le dice, ¿verdad? Tú siendo judío me pides agua. Porque era bien marcada esa enemistad. Pero aún en la enfermedad y en la aflicción que ellos estaban pasando, esa enemistad se iba. Porque estaban juntos. Habían judíos con ese samaritano. Por eso el énfasis, ese extranjero.
Lo interesante es que para poder acercarse a Jesús, tenían que tener muchas cosas en acción, aplicarlas y tener similares cada uno de ellos. Y los aspectos se los mencionan en el momento. Todos estaban afectados por una terrible enfermedad que los marginaban. Todos estaban decididos a hacer algo al respecto. Estaban decididos, decidieron ir donde Jesús, porque escucharon, creyeron. Todos habían, ¿verdad?, oído de Jesús y creían que Él podía sanarlos o que por lo menos tendría piedad de ellos, porque ellos habían escuchado de las enseñanzas de Jesús de amor, de compasión, de perdón y piedad. ¿Verdad que sí? Contrario a lo que tal vez los líderes religiosos de ese contexto en que estaban ellos viviendo, era totalmente contrario. Y eso lo vemos hoy en día. Todos apelan a Jesús reconociéndole como maestro o rabino. Entiéndase que creían que él era, y estaban convencidos que él era un maestro, era un rabí. Todos obedecieron al mandato de Cristo y emprendieron el camino hacia los sacerdotes. Todos obedecieron el mandato. Aún cuando, por un ejemplo, porque tenemos, ¿verdad?, conceptos de que, por darle un ejemplo, y esto no es que sea, ¿verdad?, algo verídico, pero es un ejemplo para que podamos imaginar. Dios obró de una manera poderosa con nuestro hermano Javier, o nuestro pastor Javier, donde, ¿verdad?, sufrió un derrame y tuvo, ¿verdad?, unos momentos donde un lado de él no tuvo movilidad. Pero lo vemos aquí cuando él va a médicos y ve, ¿verdad?, todas las pruebas que él presenta, se asombran. ¿Eso quiere decir que Dios va a hacer siempre lo mismo? No. Ellos pudieran haber escuchado de muchos, un ejemplo en el capítulo 5 de Lucas, donde él sanó un leproso, lo tocó y lo sanó. Y ese es uno de los principios que yo puse, ¿verdad?, como principio espiritual, que Dios en su misericordia está al alcance de todos y para todos sin importar condición, nación, lengua y nivel social. Y como base o un texto para fortalecer ese principio, en Juan 3:16 dice que Él vino a morir por los creyentes, por los judíos. ¿Por quién Él vino? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vino por todos. Amén. Si esos leprosos hubiesen quedado en esa mentalidad de, pero ya escuché que Él tocó al leproso y lo sanó, y ahora me está diciendo, vayan a los sacerdotes. ¿Verdad que sí? Totalmente diferente. Dios obra totalmente diferente. A Dios le gusta la diversidad. Y aún en esa diversidad nosotros nos enredamos. Y a veces complicamos las cosas. Amén. Estos hombres tenían que tener una fe, una certeza de accionar al escuchar a Jesús. Y tan pronto le escucharon, lo pusieron en acción. Amén. Si llegan a haber sido 10 puertorriqueños que se enteraron que él tocó a otro leproso en Carolina y lo tocó y lo sanó, por aquí en Luquillo le dice, vayan a Carolina y preséntense allá. ¿Qué hubiésemos hecho? 10 puertorriqueños.
Amén. Nos ponemos, ¿verdad?, a establecer de cómo Dios tiene que hacer las cosas. Y lo hacemos. Pero estos hombres, aun cuando estaban experimentando aflicción fuerte, una aflicción fuerte, porque eran marginados, los ponían en una ubicación lejos, allá, todos allá juntitos y a su suerte. Ni los familiares se le podían acercar. Marginados. Cuando usted, ninguno de nosotros ha pasado por ese tipo de marginación social y religiosa, porque vivían totalmente marginados. Pero vemos aquí cómo Jesús, viendo, ¿verdad?, la actitud de estos hombres, le dice, vayan. Y sin la Biblia, ¿verdad?, las escrituras no establece que ellos pegaron a murmurar, a criticar, a pelear. Ellos tomaron acción rápidamente. Y así muchas veces Dios encomienda, y podemos dar muchos ejemplos, ese vayan, Dios lo ha utilizado mucho. A Abraham no le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar, pero él no sabía por dónde iba, ni qué iba a suceder. Lejos. Porque nosotros lo vemos en los mapas de la Biblia. Ah, fue de aquí a allí. Pero si usted mete a Puerto Rico ahí, cabe un par de veces. A pie. Y él fue obediente. Y en la obediencia, ¿verdad?, es que radica las bendiciones. Y muchas veces perdemos bendiciones de Dios, que Dios nos los tiene ahí a la mano, porque muchas veces nuestra necesidad y nuestra incredulidad no los deja accionar a lo que Él quiere hacer con nosotros. Temor, no sé cómo hacerlo. Y nos ponemos como Moisés. A Moisés no le dijo, ve ahora a Egipto y dile al faraón que va a libertar a mi pueblo. ¿Y qué hacemos? Moisés era puertorriqueño. Ah, yo no sé hablar, yo soy muy viejo, hermano, no importa qué nación seamos, hacemos lo mismo. Y vemos en estos 10 hombres una actitud que aún experimentando enfermedad, soledad, desprecio, cansancio, porque la lepra es fuerte. Y en esa condición de desierto donde ellos vivían, eso es una condición de enfermedad de piel, era más fuerte todavía. Y si era crónica, más malo todavía. Y vemos cómo estos hombres escuchan de Jesús, lo escuchan. Muchos de nosotros escuchamos y venimos a los caminos del Señor porque escuchamos y Él fue a buscarnos. No fue que yo vine, Él me buscó y me guardó. Esa es mi experiencia. Y así hace con muchos. Pero muchos escuchan, saben que Dios les está hablando, pero así mismo no les interesa. Pero el que escucha y acciona, Dios va trabajando. Siempre en las clases, por alguna razón, te abre camino. Y digo siempre, casi siempre, yo diría un 99.9. Y no es en un acuerdo. Quítese eso de la mente. Porque para empezar, yo no era el que iba a tomar la parte hoy. Pero Dios de alguna forma va siempre estableciendo lo que Él quiere enseñarnos a nosotros para que otras personas a través de las plataformas lo escuchen y puedan aplicarlos a sus vidas. Porque estamos muy inundados de mucha desinformación y de mucho disparate dentro del Evangelio, dentro del cristianismo. Que muchas veces se nos hace bien difícil cuando venimos de una vida de religiosidad
independientemente de donde venga, católico, diferentes denominaciones, es bien complicado salir. Bien complicado. Y les digo esto porque en estos días yo estuve hablando con un compañero mío de trabajo, o un ex compañero, pero a veces desayuno con él, vente, vamos a desayunar, que es adventista. Y hablamos. Y a veces me tira preguntitas chéveres. Y yo le digo, la relación con Jesús no es una regla, una religiosidad. Es una relación. Ponte a observar a Jesús. Jesús quería una relación. Tocaba a la gente. Tenía perdón, compasión. Versus la religiosidad, que eran unas reglas. Si tú no haces esto, no llegas aquí. Y eso es lo que a través de la historia de la humanidad, nosotros como seres humanos no hemos podido entender. Que Dios quiere una relación, no una religiosidad como la hemos vivido a través de los tiempos. Porque la religiosidad se queda en rituales, en dogmas de hombre, en muchas cosas que tal vez fueron hechas con un propósito, ¿verdad? Pero se ha contaminado tanto que ya dejó ser parte de lo que Dios quería, que era una relación con Él. Dios siempre ha querido una relación que se perdió, ¿verdad? En el huerto de Edén por la desobediencia de Adán y Eva. Y de ahí para adelante Dios progresivamente se ha revelado, ha tratado. Inclusive tuvo que enviar a su hijo porque si fuera por la religiosidad o por las obras, ninguno llega al Padre. Ninguno. Y en estos tiempos Dios está trabajando eso. La religiosidad, la mente religiosa, todo lo religioso, que en vez de acercarnos a Él, nos aleja. Nos lastima tanto que nos alejamos. Por eso yo me alejé. Por las reglas, por las normas, que no me permitía ser quien yo era y que me transformara fuera Él. Porque el que transforma es Dios, no el ser humano, no las reglas que imponen. Pero hemos vivido tanto en una burbuja de religiosidad que se nos hace difícil comprenderlo, aun cuando caminamos. Porque nuestro lado humano siempre se enfoca en las normas y reglas, no lo que hay detrás, que Dios quiere relación. Y se nos hace complicado y difícil. Se nos hace entender ese punto. Y vemos cómo estos hombres van y cuando van de camino, lo interesante es que no vemos en el relato que hubiera una mentalidad, nos mandó para allá. ¿Para qué me mandó para allá? Si ellos, esos sacerdotes, nos van a decir, ustedes son leprosos, váyanse. ¿Verdad que sí? Porque lo más seguro es lo que iban a recibir cuando llegaran. Inclusive llegando, tenían que encontrarse con un par de fariseos. Y la sociedad que los iba a entrar a pedrar porque le entraban a pedrar. Pues ellos tenían que ir con campanitas y con ciertas cosas y estar gritando, leproso, leproso. Tienen que hacerlo. Es como ahora, ¿verdad? Que alguien tosa y todo el mundo está, lo hacemos, ¿verdad? Se hace inconscientemente, lo hacen. Tú ves que la gente mira. A veces yo voy con mi nena que se levanta con alergia y pega estornude. Y yo le veo en la cara. Y yo, Dios mío, Nati, dale, te tomaste el medicamento. Porque la gente pega a mirar. Pediatra. Mira, hermano, yo siempre he tenido la mentalidad. Y aún en ese momento de que el COVID estaba fuerte, uno siempre tiene que cuidarse. Tiene que ser prudente. Y no ha aplicado una super fe que muchos los aplicaron y hoy no están aquí. No están. Porque se fueron en el mundo de la religiosidad y la super fe.
Pero si uno vive angustiado día a día por los virus que hay, no puede vivir, ¿verdad? Uno tiene que ser prudente, pero andar día a día confiado en Dios. Porque gracias a Dios en esta congregación, cuando estaba bien fuerte, que había que salir con... Yo parecía un astronauta cuando iba para los supermercados. Pero siempre en mi mentalidad estuvo, Señor, si me da, tú eres el que me va a guardar. No hay vacuna, no. Y si tú realmente tienes un propósito conmigo, tú me tienes que guardar. Y me dio. Y hay personas que han quedado tan tocadas, ¿verdad? Que todavía tienen guantes y muchas cosas. Y hay que tener, ¿verdad? Un balance. Pero en el caminar del ser humano, si uno se pone a ver, mira, hermano, yo he visto programas de televisión que te explican de cómo gente se ha contagiado por cosas y bacterias, es para que uno no salga. Y así mismo es dentro del caminar. Te vas a encontrar con muchas aflicciones que, by the way, Cristo lo dijo. En el mundo van a tener aflicciones, pero confiar, tener fe en mí, que yo he vencido al mundo. Y ese ejemplo lo vemos con estos días. Confiaron en Jesús. Les dijo, vayan a los sacerdotes. Y para traer un contexto, cuando Eliseo le dijo a Naamán, ve al Jordán y enjuágate o ensambúllete yo no sé cuántas veces, ¿qué hizo Naamán? Ese es otro puertorriqueño. Pero ya es molesto. Pero allá, en Siria, no hay tantos ríos aquí y allá que son mejores y más cristalinos. Pegó a pelear. Y Dios siempre utiliza piedras. Porque Naamán no era judío ni era creyente. Él había llegado ahí por una esclava judía que ellos tenían. Que by the way era enemigo de Israel. Pero escuchó. Y él fue. Pero el hombre se tiró a la perreta. Y tuvo que venir su siervo. Decirle, si él no te hubiese dicho algo difícil, tú no lo hubieses hecho. Y a veces nosotros nos ponemos así. Que Dios nos pide humanamente algo posible y nosotros hacemos las perretas. Pero ¿por qué ahora? Si ahora mira, y pegamos a pelear. Y nos molestamos y le echamos la culpa a Dios. Pero ¿y por qué me está dando esto a mí ahora? Pero Él lo advirtió. En el mundo vamos a tener aflicciones. ¿Que la vamos a entender? No. No la vamos a entender. Ojo entendió cuando le vinieron todas las aflicciones que le vinieron. ¿Job las entendió? No. Los hijos muertos. Riquezas se fueron. La mujer estaba ahí, mira, volviéndolo loco. Maldice a tu Dios y muérete. Después vinieron los panas. Tú hiciste algo. Y eso nos pasa a nosotros. Y nos pasan cosas. Viene el pana, o viene tu esposa, o viene un familiar. Porque a mí me lo han dicho. En mi parte que todavía o están, ¿verdad? Frío. Pero para tú para la iglesia, mira todo lo que te está pasando. Porque tenemos ese mal concepto de que vamos para la iglesia, no nos vamos a enfermar, no nos vamos a morir de algo, no nos vamos a quedar sin empleo. Eso es un mal concepto, eso es religiosidad. Y lo interesante es que dentro de las crisis, como están viviendo estos hombres, ahí es que Dios se manifiesta. Y en la crisis de Job, ahí fue que él dijo, mis ojos ahora te ven, porque dio vida. Y esas son las experiencias que nosotros nos llevamos y que nos hace estar fuertes, pues cuando vienen otras crisis, ya tú sabes quién está a tu lado.
¿O acaso en Babilonia, Sadrach, los nombres se me olvidan, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los chotearon, esos eran otros puertorriqueños, chotearon. Mira, ya habían tres que no se arrodillaron. Los buscaron, va a traerlos acá. Nabucodonosor le dijo, ¿por qué ustedes no adoraron? Porque no vamos a adorar. Ah, no. Hizo Nabucodonosor, préndeme 7 veces más ese caldero. A ver si es verdad que son valientes y bravos. ¿Y cuál fue su respuesta? Sea que Dios nos salve o no, nosotros no nos vamos a arrodillar. En ese relato, Dios intervino, porque había un propósito. Pero hay muchos relatos que Dios no intervino. O a Pablo no le picaron la cabeza. Y él sabía para dónde él iba. Porque el Espíritu se lo reveló y venían otros profetas de otro lado. Mira, vas para Jerusalén y te van a llevar. Y vas a ir para Roma y allí te van a... Él no se detuvo. Porque él sabía. Él tiene esa relación con Dios. Y si buscamos a todos los apóstoles y a todos los que no se mencionan en la historia, que Dios no intervino. En hebreo te lo dice. Que no son merecedores de haber estado en esta tierra. Por eso invalida lo que Dios dijo. ¿Verdad que no? Porque Jesús dice, aunque estés muerto, viviremos. Y nos enfocamos en esto, en lo externo. Y la religiosidad es eso, el externo. Cómo me veo frente a la gente, la apariencia. Y Dios siempre ha visto el corazón. Dios trabaja con las personas bajo su corazón. Porque cuando yo llegué a los caminos nuevamente en el Señor, que Él me dio un deadline, para que usted sepa, Él me dijo, tú sigue y para la próxima te vas a usted. No hay break. Y ese lado no lo conocemos mucho. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y cuando Él tira línea, que hemos tenido experiencia aquí, cuando Él tira línea y si la pasamos y desobedecemos, las consecuencias están. Y hemos creado esta religiosidad de que Dios es amor y mira todos los disparates que dicen del amor. Cosas que no son. Las crisis vienen. Las crisis siempre van a venir. Y los vayan siempre van a venir. Aunque nos duela. Aunque no queramos y hagamos perretas. Perretas puertorriqueñas y nacionales. Pero vemos aquí, Pastor tiene suerte porque estoy corriendo sin bosquejito y ya no me las puede contar porque las tengo acá. Vemos en estos 10 hombres la determinación que tuvieron para obedecer, aún bajo la crisis, aún bajo la enfermedad y viviéndola en carne propia. Porque ninguno de nosotros sabe lo que es estar con lepra y que todo el mundo te margine. Nadie. Que diga que sabe es mentira. Nadie sabe. Es como decir, tiempo de los 90 que tú tuvieses SIDA. Marginado. Pero vemos en este relato la determinación de estos hombres. Escucharon de Jesús, se acercaron lo que podían y gritaron, reconociéndolo, de que él podía sanarlo y dentro de lo que escuchaban de él sabían que él iba a tener compasión. Tenían dos conceptos de él bien claros, que los podía sanar y que iba a tener compasión. Cosa que hoy en día en la religiosidad no se ve. Porque la religiosidad te imponen perdones con condiciones y la compasión y el perdón se ve bien, bien lejos.
Y eso yo lo tuve que aprender a cantazo. Porque de donde yo vengo, la misericordia no existe. Muchas veces le digo a Dios, Dios, yo tuve que aprender dentro de donde me crié a no tener pasión de nadie, compasión ni confiar en nadie. Pero tú me enseñaste luego, en mis crisis, a salir de la mente religiosa, porque Dios me trabajó lo religioso, porque me crié dentro de una congregación que había mucha, ¿verdad? Y no con malas intenciones, pero es como se vivía y se enseñaba en esos tiempos. Y aún se sigue. Pero Dios fue trabajando mi mentalidad. Porque cuando yo llegué, lo primero que le dije a Dios, yo voy a ir con pantalla, con cadena, y eso si tú quieres, tú me lo quitas tú, no el hombre. Y el pastor está ahí, que yo llegué con cadena, con pantalla, ahora yo estoy viejo, canoso y calvo y panzón, pero para ese tiempo yo me cuidaba mucho y observaba. Todavía esa mentalidad la tengo. Yo observo, usted me ve mirando y observando y Dios trabajando conmigo. Pero siempre fui enfocado. Y si yo tengo algo que decirte, no dude que yo se lo diga. Y si estoy mal, Dios me trabaja. Porque cuando me molesto, y eso es algo que Dios siempre trabajó y va a seguir trabajando. Soy para el que no, hermano. ¿Verdad? Ese es en forma de broma. Pero siempre he sido bien directo. Y soy un poquito, no disfrazo. Ahora la religiosidad te disfraza las cosas. El hablar, pero no son genuinos. Y Dios siempre sí fue y siempre será genuino. Y Él quiere corazones genuinos, que demuestren amor genuino, que demuestren compasión genuina. Y estos 10 hombres tenían eso que era genuino. Escucharon y obedecieron y fueron. Y en el camino te dice que se vieron y no estaban lejos porque el hombre viró. El que viró, viró rápido. Y usted no se ha puesto a meditar que cuando iban de camino, estos 10 hombres se dieron cuenta, se miraron, lo sintieron y tuvieron que haberse puesto a hablar. No está registrado, pero estoy yo acá imaginando que tuvo que haber pasado. Mira, nos sanamos. Y este samaritano posiblemente dijo, volvamos donde Jesús, que fue el que nos sanó. Volvamos. Tuvieron que haber tenido ese diálogo. Y el otro dijo, no, él nos dijo que fuéramos allá. O tal vez no le escucharon porque ahí se iba a levantar. Estaban sanos ya. Ahí va a volver la rivalidad. Este samaritano, no le hagas caso a este loco. Cuando muchas veces hombres y mujeres caen y se arrepienten de corazón y Dios los levanta y los que se creen que vuelan por los aires, ven a marginar. Pero este hombre tuvo la determinación de virar al dador de la vida, al que lo sanó, y no seguir caminando hacia la religiosidad, que era ir a presentarte a los sacerdotes. Ellos te iban a decirle, ok, te examinamos, tráete las ofrendas que tienes que traer, porque había traído unas ofrendas, unas purificaciones, y sigue por ahí, ahora sí tú puedes. Pero el que lo sanó, que le demostró la compasión, ese regresó para allá. Se fue de la religiosidad y fue al Dios, a la relación. Y dice que cuando llegó se postró y lo adoró como Dios. Ahí lo dice. Se arrodilló y glorificó a Dios. ¿Qué nos enseña eso? Que estos 9 hombres
fueron y siguieron bajo la religiosidad. Este otro, que era uno, y si lo vemos, 1 versus 9 es un 10% versus 90. ¿Qué nos enseña eso? Que siempre va a ser un pequeño remanente. Siempre. Nosotros, ¿verdad? Quisiéramos que fueran los 90 y solamente 10 los que se hubiesen ido. Pero es al revés y siempre va a ser al revés. Pues Jesús nos dijo, ¿dónde están los otros 9? No fueron a 10 que yo sané. No fueron a 10 que se le llevan el evangelio y solamente uno escucha. No solamente son a un sinnúmero de personas y siempre remanente está. Y a veces nos afligimos como Elías, ¿verdad? Yo soy el único que estoy aquí, Señor, eso no es justo. Y nos ponemos a pedirle justicia a Dios. Y eso no es justo, porque a mí me ha pasado. Fíjate, Señor, estoy cansado. Hoy es un día malísimo. Me duele todo. Y llegamos y el coquí. Una vez nos pasó a la pastora Laura y a mí. Nosotros aquí solamente un miércoles. Y ahí hay que tener, mira, en mente eso. Un remanente. De 100% solamente fue el 1, el 10. Y siempre va a ser así. Porque ¿con cuántos Dios empezó el ministerio? Eran 2. Eran 12. Y en ese caso, él tiene un buen standing porque solamente se le perdió uno. Y no crea que él estaba destinado a eso. No. Vemos, ¿verdad? Que Dios siempre va a trabajar con los que estén dispuestos. No te va a pedir o nunca Dios se va a fijar en tus capacidades porque no tenemos ninguna. Todos fallamos y pecamos. Dios solamente quiere hombres y mujeres que confíen en Él y no importando las circunstancias, crisis, cosas que podamos vivir, podamos seguir caminando. Porque para los apóstoles y los que vinieron de la primera iglesia, no fue cáscara de coco. Los mataron a casi todos. Y mira dónde está el evangelio. Si aquí se hubiese en Puerto Rico una persecución a esos niveles, de las miles y miles de iglesias que hay, yo creo que cierran el 90%. Cierran. Y solamente ese 10% es la que permanece y esos 10%, sabrá Dios, el 90% los martirizan. Y en Puerto Rico, esta islita, tenemos la bendición de que tenemos la libertad que tenemos. En muchos países no las tienen. Y el gobierno los persigue, el gobierno. Están como en el primer siglo. Y por eso es que se ven todas esas manifestaciones poderosas, porque son personas que genuinamente depositan la confianza en Dios. Y así como estos 10 hombres confiaron, y de ese grupo de 10 podríamos especular que aquellos obtuvieron lo que querían, ser sanos y seguir su vida. Ser sanos y seguir su vida. Porque muchos van a llegar, Dios va a bendecirlos aún sabiendo que se van a ir por los panes y por los peces. Y como este samaritano que va a llegar, se va a ver lo que Dios ha hecho en mí, va a ir delante de él, va a tener esa relación y va a adquirir salvación que es eterna.
que es lo que usted y yo estamos peleando. Hasta que Él venga o nosotros partamos. Porque esta jeringa de que descifrar cuándo Dios viene, mira, si Él lo dijo desde el principio. Nadie lo sabe, solamente el Padre. Y estamos con la jeringa que mira las señales. Las señales es para que nosotros reconozcamos que Él está cerca y nos afirmemos más. No es para decir, Él va a venir ahora en verano. Y nos enfocamos en eso y la gente se enfoca en eso. Él viene en verano. Y mira todos los disparates de mucha gente, hasta de sexta que se han levantado. Y como le dije a mi compañero, volviendo a él, muchas veces leemos. Pues yo le pregunté, ¿cómo es la Biblia de ustedes? Y él me dice, es la misma que ustedes. Y yo entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Si, ¿por qué peleaban tanto los fariseos con Jesús? Y él me decía, porque él hacía cosas buenas en sábado. Y yo, ¿y tú estás entendiendo eso? Que eso es una religiosidad. Que no está mal si lo quieres seguir. Pero el principio. Y él me dice, y eso yo lo entendí, porque yo vengo hablándole. Tiene la capacidad de escucharme y yo escucharlo y hablar. No muchos tienen esa capacidad, porque se trancan. Y él poco a poco ha entendido y va. Y siempre ha estado en la disposición de nosotros como seres humanos. Porque si hubiese sido, mi mirada se hubiese fijado en lo que yo viví, yo no estuviese aquí, estuviese muerto. Porque a mí me marcaron mucho. Y después me enteraba de cosas que yo decía, diatre, de verdad que decían eso de mí. Pero siempre fui honesto y siempre dije, yo no estoy aquí por nadie. Yo estoy aquí porque yo sé que Dios me habló aquí. Y voy a seguir así hasta que Él me diga que yo me vaya. Y así fue. Pero la religiosidad ha hecho mucho daño. Y por eso es que la gente no quiere venir. No cree. Te ponen excusa mil cosas, pero en realidad es por la religiosidad. Y porque no han entendido ese otro mal concepto de que las congregaciones no es un club de ángeles, que aquí nadie peca y todo el mundo tiene alas y auroras. No, somos hombres y mujeres, como dije al principio, sujetos a pasiones y debilidades, luchando para que Dios nos siga transformando y ser salvos. Por la esperanza que tenemos en Él. Porque ninguna religiosidad o ninguno que quiso o ha levantado sectas o religiones, número uno, ha dicho que es Dios, ha resucitado y dijo que venía a buscar a nadie. Se lo han inventado después, pero no están. Y vemos en este relato que aparte de que Dios sana o trabaja de diferentes maneras, trabaja con el ser humano de diferentes maneras, Él le interesa más tu corazón, tu interior, una relación que una religiosidad. Porque los 9 tal vez fueron, se presentaron la ofrenda, especulamos, porque yo no sé, ni ustedes, se es especulando, pero siguieron bajo el sistema. Y este hombre extranjero, porque a los judíos es que se le había revelado todo, los gentiles, todas las demás naciones no sabían, vivían bajo el paganismo. Pero este hombre tuvo un corazón dispuesto, una fe genuina, y fue donde Jesús lo adoró y fue salvo y sanado. Porque posiblemente ese hombre siguió. Había muchos seguidores, pero estos hombres así marcados de esa magnitud tuvieron que haber sido discípulos, aún bajo distancia. Porque la Biblia no te registra a todos los hombres y mujeres que aparte de los apóstoles y los que mencionan anónimamente, Dios tuvo que haber trabajado.
¿O acaso Dios no trabajó con cada uno de ustedes aparte? Diferentes pueblos, diferentes circunstancias. Y Dios siempre mira el corazón, no lo que somos, el corazón, la disposición. Y en esta mañana, y para ir, ¿verdad?, culminando, te voy a decir los principios porque los enumeré. Y no quiero que se vayan sin ellos. Primer principio, Dios está al alcance de todos y para todos sin importar condición, nación, lengua y nivel social. Juan 3:16. Segundo principio espiritual, Dios no trabaja de la misma manera con todos. Si Él tiene el mismo amor, si Él tiene el mismo amor y compasión para todos, pero no trabaja de la misma manera con cada uno de nosotros. Lo vimos en Lucas 5:13, que obró de manera diferente con el otro leproso, lo tocó. Tercer principio. En este relato solo uno, que representa, ¿verdad?, el 10%, tendrá la relación con Dios. Los demás van a vivir una religiosidad. Y desde el principio Dios quiere relación, no religiosidad, ni rituales. Cuarto principio, Dios no tiene favorito. Él busca personas con un corazón arrepentido y humillado delante de Él para restaurar lo que se había perdido. No importa si eres cristiano o no, judío o gentil, Dios sigue buscando hijos y hijas con un corazón genuino, no con la influencia ahora que hay, que muchos se creen ahora de la tribu de yo no sé de dónde. Se buscan hasta si son descendientes. Y Dios siempre busca el corazón. Y quinto, no es lo que hacemos lo que cuenta para Dios. Es que, es que hacemos con lo que Él nos da. Y con esto concluyo. Caín y Abel, ¿no ofrendaron los dos? Los dos ofrendaron. ¿Qué Dios vio? Corazón. ¿Qué Él estaba haciendo? El fariseo y el republicano que fueron a orar al templo. Los dos fueron a orar. Pero ¿cuál era la diferencia? ¿Qué ocurre hoy en día? Hay gente como el republicano, pero hay muchos que están como el fariseo, que caminan por las aguas. Una cosa es que Dios te utilice y otra cosa es que tú te creas mejor que nadie. Y ese detallito está haciendo mucho daño. Y se olvidan de la humildad que Dios mostró aún con sus discípulos, que le lavó hasta los pies. Y Pedro, en su mentalidad, ¿verdad?, que siempre fue impulsivo, dijo, no me lave los pies. Dijo, pues si yo no te los lavo, tú no tienes participación conmigo. Y después se puso más religioso, no, báñame, ¿verdad? Te lo estoy diciendo al nivel de boricua. Y así hay muchos y somos muchos. Y en eso hay que cuidarnos. Yo nunca me he creído mejor que nadie. En eso he sido y siempre se lo he dicho a Dios. Guarda mi corazón de yo creerme mejor que nadie. De que en crisis me enoje contigo y te eche la culpa porque lo hacemos. Y aún bajo mis perretas, yo pueda seguir. Porque lo hacemos. Hacemos nuestras perretas. Y los por qué, y ahora no, y por qué ahora yo no estoy ready. Yo nunca, y mis compañeros me lo dicen, yo nunca he sido de
cristiano, por así decirlo, convencional o el estilo antiguo. Porque para empezar, mi recorte no me ayuda. Mi forma de vestir tampoco ayuda. Y la gente se ha enfocado tanto en la religiosidad que se han olvidado de la compasión, del amor y la necesidad. Que es lo que realmente Jesús enseñaba. Y busque cada vez que ellos tentaban, eran eso. Tentarle en esa área. Porque con la adúltera cuando la llevaron, eso era. Si él decía, apedréenla, Dios, pero tú no hablabas de compasión y amor. Pero como Él es Dios y Él conoce nuestros corazones, porque nuestros corazones, la palabra dice que es engañoso y es malo desde pequeño. Siempre en nuestros pensamientos hay maldad. Y por eso es que tenemos que estar agarrados de Él. No importa, siempre estar agarrados de Él. No es tener una religiosidad de orar y hacer como el fariseo. No, Señor, tú sabes que yo ayuno, tú sabes que yo aquello. Sino ser como el republicano. Yo soy un pecador. Yo soy un pecador arrepentido. Ayúdame a seguir creciendo en ti. Esa es la meta, ¿verdad? Llegar a la estatura de Cristo. No la estatura mía, ni el pastor Luis, ni el pastora Brenda, ni de los apóstoles que los tienen, ni de la Virgen María. Y, y traigo mucho eso porque a mi abuela yo la molestaba mucho con eso. Porque por religiosidad decían que vete con Dios y la Virgen. Y yo decía, no, la Virgen no, abuela, el carro está lleno. Y se agitaba, se me agitaba. Mi abuela era bien, por parte de padre, era bien fogosa. Pero gracias a Dios, ambos se fueron con Dios. Dieron candela, porque fue como nuestra tía Blanca. Pero al final reconocieron a Dios. Y eso es lo importante, la relación. No se enfoca en religiosidad. No nos enfoquemos. Vamos a arreglarlo. No nos enfoquemos en religiosidad. Vamos a enfocarnos en relación con Dios y demostrar. Aún cuando podamos fallar, reflejar quién es Dios. Porque vamos a fallar. Pero aún nuestras debilidades, Dios se glorifica. Se lo dijo a Pablo. Y nos lo dice a nosotros constantemente. Así que no voy a seguir añadiendo más nada. Póngase de pie. Si necesito oración. Y eso es otra cosa que también muchas veces nos cohibimos. Nuestros corazones aquí en la garganta y no pasamos por el que dirán. Nunca se ponga eso en su mente. Porque si fueran por el que dirán, esos leprosos ni se acercaban a Jesús. Ni de lejos. Ni de lejos. Porque la reacción era rápido coger piedra y a pedra limpia con ellos. Y así sucede hoy en día. Mucha gente queriendo acercarse, pero el pueblo cristiano está, ese es un pecador, es un leproso, porque rápido, ¿verdad? Simbolismo, ese es un pecador, para la piedra. Y la piedra es la lengua, el juzgar y muchas cosas más. Así que aquellos que nos pueden estar escuchando, enfóquense en relación con Dios, no religiosidad. Así que sin más nada que añadir, no hay nadie que quiera oración. Yo me despido de ustedes. Voy a hacer una oración en general para que Dios nos siga ayudando, ¿verdad? A seguir creciendo en Él, seguir demostrando su amor y compasión y misericordia y sigamos creciendo y llegar a la estatura de Él, tanto hombres como mujeres, porque aquí seguimos lo que Dios quiere de un origen, que tanto hombres como mujeres seamos uno en Él. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, mi Dios, presentándote la congregación de Jesucristo para la Victoria, igualmente aquellos que nos están escuchando y nos verán a través de las redes. Yo te pido, Padre, que esta palabra que tú has puesto en mi corazón y yo he traído, mi Señor, sea, mi Señor, escuchada y sea aplicada en la vida, mi Señor,
de las vidas que a través de tu Espíritu Santo tú estás trabajando y seguirás trabajando, mi Señor. Gracias, mi Señor, por la oportunidad que tú me das de ser instrumento en tus manos, aun cuando no merezco estar delante de ellos, mi Dios. Pero por tu misericordia aquí estoy, mi Dios. Te damos gracias y honra, mi Señor, y confiamos y seguimos esperando tu regreso, porque sabemos que tú estás cerca, mi Dios. Pero aún faltan vidas por alcanzar y danos la fuerza y la valentía para hacerlo, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Sean bendecidos.